Hola chiquillos, buenas tardes. Vamos a la clase del sistema respiratorio. Vamos a ver la primera parte en el video actual y luego vamos a tener un segundo video también para el sistema respiratorio. Vamos a compartir la pantalla y vamos con la clase. ¿Ok? Sistema respiratorio. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Describir la anatomía pulmonar y sus divisiones funcionales, conocer y contrastar la zona respiratoria con las zonas de conducción. Ya vamos a ver qué es la zona respiratoria y qué es la zona de conducción, y describir las estructuras y los procesos básicos que participan en el intercambio gaseoso. Por supuesto, la respiración tiene como principal objetivo el intercambio gaseoso y vamos a ver cómo se produce ese intercambio. Entonces, si hablamos del sistema respiratorio, voy a mover aquí el video. Si hablamos del sistema respiratorio, necesitamos saber cuáles son las funciones del sistema respiratorio. Bueno, la principal función del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso. Es el obtener oxígeno desde el ambiente y eliminar el dióxido de carbono producto de nuestra respiración celular. Esto entonces para la respiración interna y externa. Nosotros tenemos como respiración interna la respiración celular de nuestras células en los tejidos, que lo que hacen es utilizar el oxígeno y dejar como desecho el dióxido de carbono, y la respiración externa, que es el obtener el oxígeno desde el ambiente y eliminar el dióxido de carbono, como dijimos, eh, como acabo de decir, producto de desecho del metabolismo celular, pero que lo hacemos a través del sistema respiratorio. Ahora, también este intercambio gaseoso va a intervenir de manera directa en la regulación del pH corporal. Eso no lo vamos a abarcar tanto en esta clase porque se relaciona también con el sistema renal, pero por el momento tengan ahí en vista de que sí interviene en la regulación del pH corporal. También el sistema respiratorio participa en la protección contra los agentes patógenos y sustancias irritantes que son inhaladas, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que nuestro cuerpo, al enfrentarse a un medio externo, me refiero a un ambiente, las principales superficies con las cuales se enfrenta a este medio externo es a través de la piel y a través de las mucosas. La mucosa respiratoria, la mucosa bucal, la mucosa urogenital, ¿ya? Y muy importantes son entonces la mucosa respiratoria y bucal, que son las que, digamos, a través de las cuales nosotros nos enfrentamos a muchos microorganismos. Por ejemplo, el mismo coronavirus se adquiere a través de las vías respiratorias, a través de las gotitas eh, respiratorias de las otras personas. Así se transmiten la mayoría de los virus respiratorios, el virus influenza, el virus sincicial, también otras neumonías adquiridas en la comunidad como el Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, la Haemophilus influenzae, hay muchos otros, ¿ya? Entonces, como estos microorganismos están dando vueltas, entre comillas, en el ambiente, ya sea porque están en el ambiente o porque están en otro organismo que está infectado, es muy importante que hayan ciertas barreras de defensa en nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Ahí la función del sistema respiratorio en su parte inmunológica. Y también el sistema respiratorio, por supuesto, es el que nos permite la vocalización, ¿ya? Ya que al moverse el aire a través de nuestras cuerdas vocales, estas producen una vibración, la cual produce un sonido que es el habla, ¿ya? Entonces aquí podemos ver muy en resumen cómo es el sistema respiratorio. Vamos a ver que el aire ingresa por las fosas nasales, que tiene un recorrido, faringe, laringe, tráquea, después entra a los pulmones, ¿cierto? A través de los bronquios, los cuales se van dividiendo como verdaderas ramas en bronquiolos y luego alveolos, que es la unidad funcional propiamente tal del sistema respiratorio. En el bronquiolo
es donde se produce el intercambio gaseoso. Los, los alvéolos, perdón, son altamente vascularizados, están llenos de capilares sanguíneos que son los que llevan la sangre con el dióxido de carbono, y en estos mismos alvéolos se encuentra el oxígeno donde se produce este intercambio. Entonces, entra el oxígeno a circulación y sale el dióxido de carbono producto de nuestro metabolismo celular, ¿ya? Eso con respecto a las funciones del sistema respiratorio. Ahora, si hablamos de la fisiología del sistema respiratorio, es decir, cómo funciona este sistema respiratorio, vamos a ver que hay dos grandes, digamos, formas de cómo dividir este sistema respiratorio. Por un lado, los pulmones, que es el órgano donde se produce el intercambio gaseoso propiamente tal, ya dije a través de sus unidades funcionales que son los alvéolos, y el sistema de ventilación pulmonar, que va a ser todo este aparataje de huesos, músculos, y también centros nerviosos que van a controlar y que van a ayudar a que se produzca este intercambio gaseoso, a que entre y salga el aire, ¿ya? La pared torácica con la columna vertebral, con las costillas y el esternón, ¿cierto? Que cierran esta pared torácica, los músculos respiratorios que son los que van a elevar y abrir eh, el tórax, así como bajarlo y contraerlo al momento de la expiración, y las áreas del cerebro que controlan estos músculos de manera voluntaria, y también hay áreas del cerebro que van a, perdón, también hay áreas del sistema nervioso, como el sistema nervioso periférico o el sistema nervioso autónomo, que a través de su eh, porción simpática o parasimpática van a promover la ventilación o disminuirla, ¿ok? Diferentes maneras de regular este sistema respiratorio. Entonces, los valores normales del sistema respiratorio son que en reposo un hombre normal va a respirar de 12 a 15 veces por minuto, que se inspiran y se expiran cerca de 500 mililitros de aire por cada respiración. Si esos 500 mililitros de aire los multiplicamos, digamos, por nuestra frecuencia respiratoria, que ya dijimos que son de 12 a 15 veces, nosotros vamos a ver que hay un flujo de 6 a 8 litros de aire por minuto. ¿Ok? Ese aire entonces es el que se va a mezclar con el gas que va a estar presente en los alvéolos a través de la difusión simple, entrando entonces 250 mililitros de oxígeno por minuto y excretándose 200 mililitros de dióxido de carbono por minuto. Nótese entonces que nosotros tenemos un flujo de inspiración y expiración de 6 a 8 litros, pero el intercambio gaseoso es solamente de 250 mililitros de oxígeno que entran por minuto y se excretan 200 mililitros de CO2 por minuto. O sea, en realidad no todo el aire que se desplaza se intercambia finalmente en los alvéolos, sino que solamente una pequeña parte. ¿Ok? Bueno, vamos, si hablamos del sistema respiratorio, tenemos que hablar de las vías respiratorias. Y cuando hablamos de vías respiratorias, vamos a hablar de vías respiratorias superiores e inferiores. ¿Ok? El sistema respiratorio comprende las vías altas y bajas. Además de transportar el flujo de aire, las vías respiratorias sirven para filtrar, entibiar y humedecer el aire inhalado. ¿Ya? Ya dijimos, filtrar como medida de eh, inmunológica, digamos, de prevenir, entibiar y humedecer el aire inhalado para favorecer este intercambio gaseoso. Entonces, tenemos aquí, voy a, voy a sacar el video para poder ver esta imagen. Tenemos aquí entonces una imagen del sistema respiratorio con su división en tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior vamos a ver la cavidad nasal, ¿cierto? Con la nariz y las fosas nasales y sus senos paranasales, la cual se va a continuar con la faringe y con la laringe. Esta laringe va a continuar, va a bajar, digamos, y va a llegar a la tráquea, que esto ya es parte del sistema respiratorio inferior.
Aquí vamos a encontrar la tráquea, que se va a dividir en los bronquios, eh, bronquios los cuales a su vez se van a dividir en bronquiolos y estos bronquiolos se van a dividir en alveolos. Todo esto al interior de los pulmones, que como se dijo anteriormente, es la superficie donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a ver que hay algunas vías que son de conducción y otras que son vías de intercambio gasoso propiamente tal, ¿ya? Aparte de todas estas vías superiores e inferiores, tenemos también algunos accesorios de este sistema respiratorio, como es la pleura, que ya vamos a ver que es una envoltura que tienen los pulmones y que se encuentra, que participa también en en la distensión de los pulmones, y también la pared torácica, que como dije anteriormente, incluye los huesos, las articulaciones y los músculos del tórax, y que son los encargados de ayudar a extender o a contraer nuestra caja torácica. Bueno, vamos entonces describiendo cada una de las vías respiratorias de este sistema respiratorio. Partimos entonces con la nariz y las fosas nasales. La nariz, por supuesto, en su exterior va a estar recubierta de piel y en el interior de la nariz vamos a ver la piel mucosa con también pelos gruesos y cortos llamados vibrisas. La membrana mucosa, ¿cierto? Que es la parte por dentro de la nariz, tiene un epitelio pseudoestratificado columnar ciliado y presenta glándulas mucosas, las cuales secretan el mucus o el moco que se encuentra en las fosas nasales. Este moco, por supuesto, ayuda a contener o a atrapar elementos que nosotros pudiéramos inspirar. Ya dijimos entonces, el aire que pasa por la nariz y las fosas nasales se humedece y se calienta. Y vamos a ver en estas fosas nasales que en el tercio superior se presenta la mucosa olfatoria, ¿ya? A través del bulbo olfatorio, la cual tiene estos receptores sensitivos que participan de el sentido el sentido del olfato, ¿ok? Vale. Bueno, recalcar entonces que la mucosa nasal es importante a nivel inmunológico, ya que gran parte de los microorganismos que se encuentran en el ambiente son ingresados a través de las vías nasales. Entonces, aquí nosotros tenemos el moco, tenemos los pelos para que no permitan el paso de cualquier sustancia o de cualquier microorganismo, pero también hay incluso inmunoglobulinas o algunos proinflamatorios, por ejemplo, que sirven para que atrapar y combatir a los microorganismos, ¿ok? Bueno, seguimos describiendo entonces las vías respiratorias del tracto superior y vamos a la faringe, ¿ya? La faringe es este tubo que nosotros podemos ver aquí, en esta imagen, que tiene diferentes porciones, ¿ya? La faringe entonces es un tubo que parte en los orificios posteriores de las fosas nasales, ¿ya? En la porción de la nasofaringe, continúa a la boca, en la porción de la orofaringe, y es el extremo superior común de los tubos respiratorio y digestivo, ¿ya? Por un lado tenemos el esófago, que continúa el sistema digestivo, y la laringe, que continúa al sistema respiratorio. Entonces, el esófago y la laringe se unen, digamos, de manera ascendente, se unen en la faringe, la cual, como ya dije, tiene estas tres porciones. La nasofaringe, que en su parte superior desemboca en los orificios de las fosas nasales o coanas, la orofaringe, que es la parte media, donde desemboca el istmo de las fauces, o que es la puerta de comunicación entre la cavidad oral y la faringe, y luego tenemos la hipofaringe, que es la parte inferior, que se continúa con el esófago, de modo que conduce los alimentos hacia el esófago y el aire hacia la laringe y luego, digamos, hacia los pulmones, ¿ok? Esa es entonces la faringe. Algo, un dato, digamos, curioso y atingente al coronavirus, por ejemplo, el virus del coronavirus se aloja en las células principalmente de la nasofaringe,
Por eso el examen que se toma de la PCR se toma con un hisopado nasofaringio, ¿ya? Se pone una tórula, que es como estos cotonitos de algodón que uno ocupa para sacarse la cerilla de los oídos, que de hecho eso es algo que uno no debiera hacer, ¿ya? Pero para que se haga la idea más o menos cómo es el cotonito que entra por la nariz, entra por el piso de la fosa nasal y tiene que llegar a tocar acá en la nasofaringe y tratar de sacar células de esta nasofaringe, porque en esas células van a estar alojados los virus del coronavirus, ¿ya? Entonces, a través de esta tórula sacamos esta célula y luego la llevamos al laboratorio para ver si hay o no virus, ¿ya? Es aquí entonces donde se alojan el coronavirus y es por eso que entran a través de la fosa nasal, a través de estas torulitas para tocar acá y sacar epitelio. También en algunas ocasiones toman tres tórulas, una por cada fosa nasal y otra orofaringe, ¿ya? Donde hay que abrir la boca, sacar la lengua y la persona que toma el examen trata de tocar aquí en la orofaringe, también buscando células para buscar, en este caso, al coronavirus. El mismo tipo de muestra se ocupa para también otros virus, como ya dije, el sincicial, la influenza o incluso algunas bacterias se pueden encontrar ahí. ¿Ok? Vamos entonces con la laringe, continuando con este tubo, digamos, de las vías respiratorias. Todavía estamos en el tracto superior. Entonces, la laringe es un órgano especializado en la fonación, ya que ahí se encuentran también las cuerdas vocales. Pero, ¿qué es la laringe? Aparte de participar de la formación de la voz, es una válvula que impide que los alimentos deglutidos y los cuerpos extraños entran en las vías respiratorias. Como dijimos, aquí es una válvula que no permite el paso de los alimentos, solamente del aire. Los alimentos entonces siguen por el esófago, como lo vimos en la imagen anterior. Eh, esta laringe tiene una membrana mucosa con un epitelio estratificado, escamoso y no queratinizado. La laringe está compuesta por 9 cartílagos, los cuales están unidos entre sí por diferentes ligamentos, ¿ya? Aquí vemos en la imagen cómo es la laringe. Tenemos 3 cartílagos que son impares, que son el cartílago tiroides, que se encuentra aquí, el cartílago cricoides, que se encuentra aquí, y la epiglotis, ¿ya? O cartílago epiglótico, ¿ya? Estos son impares, es decir, son solamente un cartílago. La epiglotis es muy importante porque es un colgajo de cartílago que cubre la entrada de la laringe, justamente, y si entrara por aquí algún líquido o alimento, se inicia el reflejo de la tos, ¿ya? Entonces es la epiglotis, la válvula propiamente tal de la laringe, que permite el paso de aire, pero no de los alimentos. Y por otro lado también tenemos 3 cartílagos que son pares, que son el cartílago aritenoides, el corniculado y los cuneiformes, ¿ya? Corniculado, aretinoides y los cuneiformes. Vamos a ver lo que es la tráquea. ¿Ya? Me gusta esta imagen porque se puede ver todas las vías respiratorias y dónde se ubica en este caso la tráquea. La tráquea es la que conecta las vías respiratorias altas con los pulmones, ¿ya? De hecho, vamos a ver en algunas clasificaciones que la tráquea es considerada como tracto respiratorio superior y en otros casos como tracto respiratorio inferior. Digamos que la tráquea es el límite, propiamente tal, ¿ya? Y en este caso nosotros lo consideramos, según nuestra fuente bibliográfica, como tracto respiratorio inferior. Esta tráquea baja por el cuello y la parte anterior del tórax hacia los pulmones. ¿Qué es la tráquea? Es un ancho tubo tapizado por una mucosa con un epitelio pseudoestratificado, columnar, ciliado, con glándulas serosas y mucosas, ¿ya? ¿Qué quiere decir que tenga glándulas serosas y mucosas? Que aquí se sigue produciendo mucus y se sigue produciendo secreciones con tal de que se humedezca el aire y que se caliente, y que también se obstruya el paso de algún microorganismo, digamos, hacia los pulmones. La tráquea está compuesta por cartílagos hialinos, que son estos anillos que nosotros podemos ver aquí,
¿ya? Y que son de 16 a 20, los cuales tienen una forma de C, ¿ya? Con la parte abierta hacia atrás, ¿ok? Entonces aquí vemos la tráquea, la parte abierta de estos anillos en forma de C eh, va a estar abierta hacia atrás. Los extremos abiertos de los anillos cartilaginosos quedan estabilizados por fibras musculares lisas y tejido conjuntivo elástico. Termina a nivel del ángulo esternal y de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica. ¿Ya? Esa es como la relación anatómica de dónde se ubica la tráquea. La tráquea, entonces, muy importante, es la que luego se va a dividir en los bronquios. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los bronquios. Entonces, perdón, voy a volver a la imagen anterior porque tenemos entonces la tráquea y aquí vamos a ver, ¿cierto? Los bronquios que se van a insertar en los pulmones. Esa es la que vamos a ver aquí. Entonces tenemos los bronquios principales, los cuales están formados por anillos completos, esta vez, de cartílago hialino, y relativamente poco músculo liso. ¿Ya? Importante que haya musculatura lisa en estos bronquios, porque quiere decir que los bronquios pueden eh, contraerse o que pueden dilatarse. ¿Ok? Los bronquios principales entonces tienen un epitelio ciliado que contiene glándulas mucosas y serosas. Estos bronquios se van a seguir dividiendo en bronquios lobares, ¿ya? Los cuales van a ser, en el caso del pulmón derecho, los bronquios lobares superior, medio e inferior, y en el caso del pulmón izquierdo, los bronquios lobares superior e inferior. Estos bronquios lobares se van a dividir posteriormente en bronquios segmentarios y luego en bronquiolos, ¿ya? Estos bronquiolos, a diferencia de los bronquios principales, van a ir cambiando su epitelio, se va a ir transformando en un epitelio cuboidal simple ciliado y no ciliado, sin glándulas, sin cartílagos ni musculatura lisa. ¿Qué quiere decir que no sean ciliados y que no tengan glándulas ni cartílagos? Quiere decir, en primer lugar, que aquí ya hay una parte que es más elástica, o sea, que es más distendible de las vías respiratorias y que además no generan secreción y no generan mucus porque ya digamos, todo este filtro se produce en las vías respiratorias a nivel nasal, luego faringe, luego laringe. Por lo tanto, aquí ya nos estamos preparando y transformando para llegar a un epitelio que va a ser el que va a permitir el intercambio gaseoso. Los bronquiolos terminales y respiratorios son ya las divisiones posteriores que se dan de estos bronquioles y es ahí donde se producen los primeros intercambios gaseosos y son zonas que además están inervadas por el sistema nervioso periférico autónomo, lo cual estimula la broncodilatación o la broncoconstricción y que se va a relacionar con los estados en que nosotros estemos, si va a ser un estado de alerta o en un estado de reposo. Ahora, si hablamos de los pulmones, entonces, los pulmones son ligeros, blandos, esponjosos y muy elásticos. Cada pulmón tiene una forma de semicono y está contenido en un saco pleural en la cavidad torácica. Están separados por el corazón y estructuras del mediastino. El pulmón derecho es un pulmón grande, pesado. Es más grande, más pesado y ancho que el izquierdo, tiene tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo es más pequeño, presenta solamente dos lóbulos y una cotadura cardíaca. Entonces, es justamente la tráquea la que penetra con este árbol bronquial, con los bronquios lobares primero para cada uno de los lóbulos y luego las diferentes generaciones de bronquiolos que comienzan a dividirse hasta llegar a los alveolos terminales, que es donde se produce entonces este intercambio gaseoso. Bueno, hemos hablado entonces de que
las vías respiratorias son en el fondo un tubo el cual va primero conduciendo el aire y luego va a llegar a una zona donde se va a ir dividiendo cada vez más hasta que llegue a un momento donde se produzca el intercambio gaseoso en los sacos alveolares principalmente, ¿ya? Entonces, el aire inspirado, las estructuras del pulmón también pueden dividirse funcionalmente en la zona de conducción y en la zona respiratoria, ¿ya? Eso es lo que vemos en esta imagen. Entre la tráquea y los sacos alveolares, las vías respiratorias se dividen 23 veces, ¿ya? Desde la tráquea ya dijimos, hay una primera división y luego se comienzan a dividir en diferentes bronquios, bronquios lobales, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, llegando a los sacos alveolares. Esta división se da 23 veces, ¿ya? Las 16 primeras generaciones de vías forman las zonas de conducción de las vías respiratorias, ¿ya? O sea, tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales, que son las primeras 16 divisiones, se determinan como zonas de conducción, o sea, donde se transporta el aire, pero no se produce el intercambio gaseoso. Las 7 generaciones restantes constituyen las zonas de transición y las zonas respiratorias, ya que es donde se produce el intercambio gaseoso propiamente tal. ¿Ok? Entonces, la zona de conducción se extiende desde la nariz hasta los bronquiolos terminales y su función es entibiar, filtrar y conducir el aire hacia la zona respiratoria. La zona de conducción es el espacio muerto anatómico. El flujo turbulento sucede aquí, ¿ya? Aquí había que hablar acerca del flujo turbulento y el flujo laminar del aire. Ya voy a explicar de eso, denme un segundo. Vamos a hablar también entonces de la zona respiratoria, que está compuesta por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos. Y es aquí donde se produce la respiración propiamente tal. Cuando hablamos de respiración, entonces, hablamos de intercambio gaseoso. Y aquí es donde se produce el flujo laminar, ¿ya? Hay dos tipos de flujo, lo vimos también en la sangre y lo vemos aquí en el sistema respiratorio, el flujo turbulento y el flujo laminar. El flujo turbulento ocurre cuando hay una mayor presión y ocurre fundamentalmente en las vías respiratorias altas y específicamente en las zonas de conducción, porque hay una buena cantidad de presión de aire, la cual entra rápidamente y entra en un flujo turbulento, ¿ok? Es decir, que va, eh, que va moviéndose no de una manera paralela, sino que se va moviendo y mezclando el aire. Ahora, en la zona respiratoria, es decir, donde hay una mayor superficie porque ya está más dividido este árbol bronquial, se produce el flujo laminar, que es que el aire fluye de manera paralela, de manera ordenada, porque la función fisiológica de esta es que el aire se quede aquí, entre comillas, atrapado un mayor tiempo con tal de que se pueda producir ese intercambio gaseoso. Ok, entonces, alvéolos e intercambio gaseoso. Ya hemos dicho que los alvéolos son el lugar, la unidad funcional del sistema respiratorio y es específicamente donde se produce el intercambio de los gases. Entonces, el intercambio de los gases ocurre en los alvéolos, que están muy cercanos a los capilares sanguíneos. La presencia de agua en la superficie interna de los alvéolos tiene implicancias en la distensibilidad pulmonar. ¿Ok? Entonces tenemos aquí los pulmones y los alvéolos, que son la unidad microscópica más pequeña, digamos, y funcional de, de estos pulmones, los cuales están muy vascularizados por estos capilares sanguíneos que traen de vuelta el dióxido de carbono y que quieren llevar el oxígeno. Los alvéolos nunca están vacíos al final de cada respiración. Menos del 10% de los gases alveolares se reemplazan por difusión con cada respiración, ¿ya? Recordemos entonces que nosotros desplazábamos 500 mililitros de aire por cada inspiración y expiración, que teníamos ese ciclo de 12 a 15 veces por minuto, pero que el intercambio gaseoso de
el oxígeno y el dióxido de carbono apenas alcanzaba los 250 y 200 mililitros respectivamente. Por lo tanto, menos del 10% de los gases alveolares realmente se reemplazan por difusión con cada respiración. Cada alveolo está estrechamente asociado con los vasos sanguíneos, lo cual permite un eficiente intercambio de gases. Y los gases en sangre arterial suelen ser estables, ¿ya? Las presiones de gases en la sangre arterial suelen ser estables. Pequeñas variaciones en las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono pudieran alterar en gran medida al organismo humano y pudieran generar situaciones patológicas, ¿ya? Por eso es importante que este intercambio gasoso se realice de manera constante, aunque lo que nosotros estamos viendo aquí es que menos del 10% de todo el gas o de todo el aire que realmente se moviliza, finalmente se intercambia, ¿ya? Finalmente se traduce en una liberación o eliminación de dióxido de carbono e ingestión o inhalación de oxígeno. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos un esquema que trata de esquematizar eso. Este es el alveolo y este es el capilar. Esa es la relación que existe, esa es la cercanía que hay. Y es ahí donde nosotros vemos entonces el glóbulo rojo, ¿cierto? Que transporta el, el dióxido de carbono, perdón, desde aquí, el dióxido de carbono o que transporta más bien eh, los, em, los iones de hidrógeno y los intercambia entonces también por el oxígeno, saliendo sangre oxigenada y liberando los iones de hidrógeno y el dióxido de carbono que se encuentre unido a la hemoglobina, ¿ya? Ese intercambio propiamente tal lo vamos a ver en la siguiente clase del sistema respiratorio. Ahora, los alvéolos entonces están rodeados por estos capilares pulmonares y el aire y la sangre están separados solo por un epitelio alveolar, lo vimos en la imagen anterior, y el endotelio capilar. La distancia es de 0,5 micrómetros, entonces realmente es muy estrecha la relación que hay entre los vasos capilares y los alvéolos. Las divisiones de estas vías respiratorias, ya dijimos desde la tráquea hasta los bronquios, bronquiolos y alvéolos, lo que hacen al final es aumentar la superficie transversal de las vías respiratorias, ¿ya? Que es la superficie donde se produce el cambio de gases. En la tráquea nosotros solamente tenemos una superficie de 2,5 centímetros cuadrados, mientras que en los alvéolos podemos llegar a los casi 12.000 centímetros cuadrados. Eso es más o menos el tamaño de una cancha de tenis, como para que se hagan una idea, ¿ya? La velocidad del flujo de aire en las vías respiratorias va disminuyendo a medida, perdón, la velocidad del flujo de aire en las vías respiratorias pequeñas disminuye a valores muy bajos, ¿ya? A medida que se va dividiendo entonces nuestras vías respiratorias hasta llegar a los alvéolos, la velocidad del flujo va disminuyendo, con tal de que el aire, entre comillas, se atrape o se quede un momento ahí en los alvéolos para que se pueda producir este intercambio, ¿ya? Disminuye también porque aumenta el volumen de esta superficie de intercambio gaseoso. Los seres humanos tenemos 300 millones de alvéolos, lo cual da una superficie total de más o menos unos 70 metros cuadrados. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo esta superficie va aumentando su tamaño a medida que se van produciendo las divisiones. Nosotros dijimos que habían 32 generaciones de divisiones aquí en el sistema respiratorio y vamos a ver aquí cómo estas divisiones comienzan, o estas generaciones de divisiones comienzan a aumentar exponencialmente el volumen de la superficie del intercambio gaseoso. ¿Ok?
Bueno, hablemos de la estructura del alveolo, ¿ya? Y ya dijimos, ¿cierto?, que este era el alveolo, el cual está vascularizado. Aquí podemos ver entonces las, la pared del vaso sanguíneo, aquí podemos ver los glóbulos rojos, aquí podemos ver el alveolo. El alveolo, que es, ya dijimos, la unidad funcional del sistema respiratorio, tiene tres grandes tipos de células que se encuentran en su estructura. La primera son las células de tipo 1, que son células planas con grandes extensiones citoplasmáticas y que son las principales células de recubrimiento de los alveolos, ¿ya? Recubren de hecho el 95% de esta superficie epitelial alveolar, ¿ya? Y esa la podemos ver en este esquema que aparece destacado aquí, ¿cierto? O en esta imagen aquí, la célula alveolar tipo 1 es esta célula. Entonces, por ejemplo, este alveolo en la representación está compuesto por tres de estas células, ¿ok? Después tenemos las células de tipo 2, que lo que hacen es secretar el factor surfactante. La célula de tipo 2, pongan atención, es muy distinta a la célula de tipo 1. Es una célula redondeada, eh, y que tiene gran cantidad eh, de núcleo y de mitocondrias y retículo endoplasmático, porque ella es la que secreta gran cantidad de factor surfactante, lo cuales son principalmente lípidos y que ayudan a que los alveolos no se colapsen, ¿ya? Que no se cierren cuando no están con tanta cantidad de aire adentro. Y por otro lado tenemos los macrófagos alveolares, que estos son una célula inmunológica que aquí se encuentra, y la que hace es eliminar las partículas del polvo y las bacterias que pudiesen haber llegado hasta estos alvéolos pulmonares. Ya dijimos que el sistema respiratorio tiene una serie de medidas con tal de evitar de que entren los microorganismos, el polvo o sustancias extrañas hasta los pulmones y hasta los alvéolos, pero aún así pudiesen llegar y cuando llegan se van a enfrentar entonces ante estos macrófagos alveolares pulmonares, los que van a tratar de eliminar a las bacterias o de eliminar toda sustancia que sea perjudicial. Bueno, ¿qué es el surfactante pulmonar? Y aquí en realidad saco una explicación textual desde la plataforma de LT de AVE Instrument, ya con la que hemos hecho los prácticos. El surfactante pulmonar como función tiene evitar el colapso de los alvéolos. Cuando digo colapso de los alvéolos es que este alvéolo se cierre, ¿ya? Porque el alvéolo es como un globo que está lleno de aire. Por lo tanto, si en algún momento tuviera poco aire, este pudiese cerrarse. El, el surfactante pulmonar lo que hace es eliminar justamente la posibilidad de que se cierren o de que se colapsen estos alvéolos, ¿ya? Bueno, ¿esto por qué ocurre? Porque en general las moléculas de agua que se encuentran en la superficie de una interfaz líquido-gas, es decir, eh, cuando nosotros tenemos agua que está en contacto con aire, las moléculas de agua se ven fuertemente atraídas hacia otras moléculas de agua para que se encuentren dentro de una masa líquida. Esta es una fuerza cohesiva. Cohesiva quiere decir que una fuerza que intenta unir todas las partículas de agua y se le conoce como tensión superficial, ¿ya? Otro ejemplo de tensión superficial, por ejemplo, es la superficie de el agua del mar o de un lago, por ejemplo, porque nosotros vamos a ver el aire que está sobre este mar o el lago y las moléculas de agua van a tender a unirse y a organizarse y a generar una tensión justamente en la superficie, que es la interfaz que se produce entre el líquido y el gas. ¿Ok? Esa es una tensión superficial, que es una fuerza de cohesión, es decir, una fuerza que tiende a unir esa agua. El aire que ingresa a los pulmones se humidifica, ¿ya? O sea, se mezcla con el vapor de agua y se satura con vapor de agua a temperatura corporal formando moléculas de agua. Es decir, los alvéolos en su interior tienen moléculas de agua.
Al tener estas moléculas de agua, estos alvéolos van a tender a colapsar, a unirse todas estas moléculas de agua y a cerrar. Y es ahí donde entra el surfactante, ¿ok? Entonces, luego las moléculas de agua cubren la superficie alveolar y son ellas las que crean una importante tensión superficial. Cuando hablo de tensión superficial de una fase acuosa de este alveolo, es que en el fondo estas moléculas de agua quieren unirse todas, lo cual va a implicar que se cierre o que se colapse el alveolo. Entonces, el surfactante pulmonar lo que hace es reducir esa tensión superficial, lo cual ayuda a estabilizar y a evitar el colapso. ¿Por qué? Porque el surfactante pulmonar tiene esta estructura con una región hidrofílica y una región hidrofóbica, ¿ya? La región hidrofílica, que nosotros la vamos a ver aquí como una cabeza, ¿cierto? Va hacia el componente acuoso de los alvéolos. Y la región hidrofóbica va con esta cola hacia el lumen del alvéolo pulmonar. Entonces, lo que vamos a tener digamos en resumen, vamos a tener una entrada de aire, vamos a tener el surfactante pulmonar y vamos a tener estas moléculas de agua, ¿ok? Entonces el surfactante pulmonar lo que hace es, entre comillas, aislar al agua en los bordes de este alvéolo con tal de evitar que se forme una sola masa de agua que pudiera colapsar al alvéolo. ¿Ok? Esa es la función del surfactante pulmonar, evitar el colapso del alvéolo. Y es secretada entonces por las células pulmonares o alveolares, perdón, tipo 2. Bueno, lo que nos falta hablar entonces es el sistema de ventilación accesorio. ¿Ya? Nosotros tenemos entonces la pleura, que es una membrana, que es un componente fundamental del sistema respiratorio que permite que los pulmones se expandan y se retraigan sin colapsar. Recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja torácica. Nosotros tenemos dos pleuras, que una es la pleura parietal, ¿ya? La pleura parietal es la parte externa, la que se encuentra en contacto con la caja torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma, ¿ok? Y por otro lado tenemos la pleura visceral, que es la parte interna, la cual se encuentra en contacto con los pulmones. Entonces, aquí nosotros tenemos las membranas pleurales, esta es la pleura parietal, la que se encuentra de un color como punteado, podríamos decir, negro con un color piel. Y tenemos la pleura visceral, que es la que está directamente en contacto con los pulmones, que se encuentra aquí, ¿ya? Entre ambas pleuras se encuentra la cavidad pleural, ¿ya? Que es un espacio virtual entre ambas pleuras y que posee una capa de líquido, que es un líquido muy poco abundante, ¿ya? El líquido pleural que se encuentra ahí es de 0,1 a 0,2 ml por kilogramo de peso, ¿ok? Entonces, pleura parietal, pleura visceral y cavidad pleural con su líquido pleural, que le sirve también de igual manera eh, para evitar que los pulmones se colapsen. Esto funciona de igual manera que los alvéolos con este surfactante pulmonar. El líquido pleural entonces lo que hace es evitar que estos pulmones cuando se quedan con menor cantidad de aire eh, se colapsen y se cierren, sino que los mantiene con cierta extensión, ¿ya? Los mantiene, entre comillas, estirados. Bueno, después de haber visto cada una de las partes de la anatomía del sistema respiratorio, vamos a ver la mecánica respiratoria, ¿ya? La inspiración y la expiración. Bueno, la mecánica de la respiración comprende una serie de movimientos que se producen en el tórax destinados a permitir la entrada y salida de aire de los pulmones. Se pueden distinguir dos fases, la fase de inspiración y la fase de expiración.
La inspiración consiste en la entrada de aire, el cual va a estar cargado de oxígeno desde el exterior, ¿ya? Desde la atmósfera, hacia el interior de los pulmones. Esa inspiración, por cierto, va a partir desde todas nuestras vías respiratorias altas, va a llegar a las vías respiratorias bajas, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos, donde luego se va a producir el intercambio gaseoso. Y luego viene la expiración, que consiste entonces en la salida de este aire cargado por CO2 desde los pulmones hacia el exterior. ¿Ok? Estos movimientos de inspiración y expiración eh, implican la contracción y relajación de algunos músculos respiratorios, ¿ya? Los cuales vamos a ver ahora. Entonces, los movimientos respiratorios, durante la inspiración, la cavidad torácica se expande debido a la contracción de los músculos intercostales externos, ¿ya? Los cuales van a elevar las costillas y van a abrir la caja torácica. Y también se deben a la contracción del músculo diafragma que se encuentra aquí, el cual provoca su descenso, aumentando el volumen de la caja torácica. Recordemos que al aumentar el volumen de esta caja torácica, lo que va a ocurrir va a ser que la presión de los pulmones va a disminuir porque va a haber la misma cantidad de aire en un mayor volumen, lo cual va a hacer que la presión atmosférica sea mayor y por ende pueda entrar el aire hacia los pulmones. ¿Ok? Durante la expiración, la cavidad torácica vuelve a su posición normal de reposo debido a la relajación de los músculos intercostales y también a la contracción de los intercostales internos que hacen descender la costilla y también gracias a la relajación del diafragma, que lo que produce es su ascenso, lo que hace que disminuya el volumen dentro de la caja torácica. Al disminuir el volumen con la misma cantidad de aire, va a aumentar la presión, lo que va a hacer que haya mayor presión dentro de la caja torácica que en el ambiente, lo cual va a permitir que el aire se expire o salga desde los pulmones hacia el ambiente, liberando el dióxido de carbono. Bueno, como digamos un poco un resumen o ir más o menos englobando todo lo que hemos visto, la mecánica de la respiración tiene diferentes componentes. En primer lugar, las vías aéreas, ya las definimos como vías aéreas altas y bajas, que son en el fondo tubos de calibre regulable que comunican el ambiente exterior con la superficie de intercambio, ¿ya? Estas son las vías de conducción. Tenemos como accesorio entonces el tórax, que es el que actúa como un protector de los pulmones y también como motor de la ventilación. Al al expanderse y contraerse esta caja torácica, aumentando y disminuyendo el volumen de los pulmones, lo cual a la larga permite que entre y salga el aire. Y bueno, el pulmón, que es en esencia una extensa superficie de intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. ¿Ok? Todas estos componentes van a estar determinados por diferentes características estructurales que van a afectar a esta mecánica de la respiración. Vamos a hablar de dimensiones, ¿ya? Porque son las dimensiones las que van a oponer resistencia al flujo del aire, las presiones que se generan, estas presiones que se van a generar dentro del tórax y en la presión atmosférica es la que va a determinar que el aire entre o salga desde los pulmones. La fuerza, ¿cierto?, que los mueven o que mueven a estas vías respiratorias y a este tórax, que ya dijimos están involucrados eh, los músculos intercostales y el diafragma principalmente, y las resistencias que se oponen a la ventilación, los flujos resultantes y el rendimiento y la eficiencia mecánica. Entonces, como repasando, tenemos aquí los músculos respiratorios que dicen que la entrada y salida de aire en los pulmones es generada por diferencias de presión al interior y exterior de tu cuerpo. El músculo protagonista de este proceso es el diafragma en conjunto con otros músculos del organismo. ¿Ya? En la inspiración, entonces, las costillas complementan su actividad cuando los músculos intercostales externos se contraen.
En caso de que necesites más oxígeno y la inspiración sea forzada, también pueden actuar los músculos del cuello, como el esternocleidomastoideo. En la expiración, por otro lado, los músculos intercostales externos se relajan para disminuir su tamaño de la cavidad torácica y ahora se contraen los intercostales internos y los músculos rectoabdominales anteriores. Esto para una expiración forzada, ya que en la expiración, digamos en una fase de reposo, el músculo de la, perdón, la acción de la inspiración es activa, es decir, hay un gasto energético y la expiración es simplemente en reposo, simplemente al relajar los músculos que contraímos para inspirar. Bueno, veamos entonces un poquito más acerca del diafragma, a ver si se puede ver ahí. Ahí está muy bien. El movimiento del diafragma explica casi el 75% del cambio en el volumen intratorácico durante una inspiración tranquila. Aquí tenemos el diafragma, que es este músculo que se encuentra inserto en la parte inferior de la caja torácica y que forma un arco sobre el hígado. ¿Ok? Presenta un desplazamiento que varía entre 1,5 y 7 centímetros con la inspiración profunda y tiene tres partes. Una porción costal que está formada por fibras musculares insertadas en las costillas, una porción crural que son las fibras unidas a los ligamentos a lo largo de las vértebras y un tendón central en el cual se insertan las fibras costales y crurales. ¿Ok? Entonces, este músculo diafragma, al contraerse, se desplaza hacia abajo y lo que hace es aumentar entonces el volumen de los pulmones. Al aumentar el volumen de los pulmones y tener la misma cantidad de aire, va a disminuir la presión dentro de los pulmones, permitiendo que entre el aire y se produzca el intercambio gaseoso. Veamos entonces los otros músculos respiratorios que en el fondo ya los hemos nombrado, pero para que quede aquí registrado y así ustedes puedan estudiarlo. Los otros músculos inspiratorios importantes son los intercostales externos, que cuando se contraen lo que hacen es elevar las costillas inferiores y empujar el esternón hacia afuera, aumentando el diámetro anteroposterior del tórax. También tenemos los músculos del cuello, como el escaleno y el esternocleidomastoideo, en el cuello, los cuales son inspiratorios accesorios y que ayudan a elevar la caja torácica, pero durante una respiración profunda o una respiración laboriosa. ¿Ok? La contracción de los músculos expiratorios lo que hace es disminuir el volumen intratorácico. O sea, hasta el momento hemos hablado de los músculos inspiratorios, es decir, los músculos que utilizamos para agrandar nuestra caja torácica y elevarla para que entre el aire, pero también hay algunos músculos que se ocupan durante la expiración, insisto, durante la expiración forzada o intensa. Los intercostales internos, que cuando se contraen tiran la caja torácica hacia abajo, los músculos de la pared abdominal anterior, los cuales ayudan a la expiración porque jalan la caja torácica hacia abajo y adentro, y también tiene que ver con esto el tono bronquial, ¿ya? Recordemos que en los bronquios hay una musculatura lisa que se encuentra en estas paredes bronquiales, las cuales también ayudan a la respiración, porque si hay una broncodilatación, va a haber mayor probabilidad de que haya una expiración y posteriormente un intercambio gasoso. Ahora, si hay una broncoconstricción, lo más probable es que no va a haber mucho intercambio gaseoso y va a tenderse más a la expiración. ¿Ok? Los bronquios se dilatan durante la inspiración y se constriñen durante el curso de la expiración. Bueno, de lo último que vamos a hablar, digamos, de una forma más específica, es acerca de las presiones. Ya hemos hablado un poco de las presiones que son las que están determinando entonces si es que se produce la inspiración o la expiración. La inspiración, es decir, en la ingestión del aire, es un proceso activo, ¿ya? La contracción de los músculos inspiratorios aumenta el volumen intratorácico, la presión intrapleural en la base de los pulmones es menor a la atmosférica, ¿ya? La presión que se encuentra aquí dentro de la pleura es menor a la atmosférica. ¿Qué quiere decir eso?
que desde la atmósfera o desde el aire, desde el ambiente, va a tender a entrar el aire hacia la zona con menos presión, ¿ya? La presión en las vías, la presión en las vías respiratorias se torna un poco negativa y el aire fluye hacia los pulmones. Al final de la inspiración, la presión de los pulmones y el tórax se equilibra. Ahí se produce el intercambio gaseoso. La presión en las vías respiratorias se vuelve un poco positiva y el aire fluye fuera de los pulmones. La expiración durante la respiración tranquila es pasiva, ¿ya? Cuando la ventilación aumenta, la magnitud de la deflación pulmonar también lo hace, por la contracción activa de los músculos expiratorios que disminuyen el volumen intratorácico, ¿ya? Entonces aquí se combina entonces con estas diferencias de presiones los movimientos de los músculos inspiratorios y expiratorios, ¿ya? Tenemos una presión atmosférica que es de 760 milímetros de mercurio, esa es la presión del aire, y tenemos una presión que durante la inspiración va a ser de 757 milímetros de mercurio, ¿ya? Levemente, entonces, inferior a la presión atmosférica. Al haber menos presión dentro de los pulmones que la presión ambiental, el aire va a tender a entrar, ¿ya? Eso se produce entonces cuando se eleva y se expande la caja torácica y cuando se contrae el diafragma. ¿Por qué? Quedan con mayor espacio los pulmones. Ahora bien, en la expiración, cuando nosotros lo que hacemos es relajar el diafragma, lo cual sube y también, digamos, vuelve a contraer la caja torácica, se involucran aquí también los intercostales internos, ya dijimos, los músculos del cuello, los músculos rectoabdominales anteriores. Lo que pasa aquí es que aumenta la presión dentro de los pulmones, pero también, ojo, levemente, 763 en relación a la ambiental que es de 760. Y aquí tiende entonces a salir el aire desde los pulmones. Es en el fondo lo que hemos estado viendo a lo largo de esta clase, pero esta vez llevado a números. Bueno, y esto es como para finalizar entonces la mecánica de las presiones, en la mecánica respiratoria, nosotros tenemos presiones intrapulmonares, la cual la presión intrapulmonar va a disminuir cuando el volumen del pulmón aumente, ¿ya? O sea, mientras, si tenemos una cantidad de aire determinada y nosotros aumentamos el volumen del pulmón, por supuesto que la presión va a disminuir, ¿ya? Durante la inspiración, la presión va, perdón, y durante la expiración entonces la presión va a aumentar, porque al expirar vamos a disminuir el volumen de los pulmones y vamos a aumentar la presión dentro de los pulmones. Ahora, eh, con respecto a la presión intrapleural, la presión de la cavidad pleural se va a volver más negativa a medida que la pared torácica se expanda durante la inspiración y se vuelve al valor inicial cuando la pared torácica retrocede. ¿Ok? Ahora bien, el volumen de la respiración durante cada respiración, eh, el volumen que se desplaza de aire es de 0,5 litros, ¿ya? O de 500 cc. Esto en una respiración normal o en una respiración en reposo, ¿ya? Esos son como datos generales. Entonces, bueno, los objetivos de esta clase eran describir la anatomía pulmonar y sus divisiones funcionales. Ya hablamos, ¿cierto?, de todas las vías respiratorias altas y bajas y sus divisiones funcionales, las cuales son una zona de conducción y una zona respiratoria, donde la zona de conducción es solamente donde se conduce el aire, se humecta, se calienta y se filtra, y la zona respiratoria es donde se produce el intercambio gaseoso. Y luego describir las estructuras y los procesos básicos que participan en el intercambio gaseoso en los pulmones. Ya dijimos, es necesario para que se produzca este intercambio gaseoso que se aumente o disminuya dependiendo la mecánica, ¿cierto? Dependiendo si estamos hablando de inspiración o expiración, para atraer el aire a los pulmones, mantenerlo ahí, producir el intercambio gaseoso y expirarlo. ¿Ok? Bueno, chicos, eso con respecto entonces a la primera clase del sistema respiratorio.
Nos vemos pronto. Buenas noches, chiquillos. Vamos al segundo video del sistema respiratorio. En esta segunda clase vamos a enfocarnos en otros objetivos diferentes a los de la primera. En esta clase en particular vamos a describir los volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a conocer en detalle cómo se produce el intercambio gaseoso y cómo se relaciona esto con las presiones parciales de gases. Y vamos a conocer los factores que afectan al intercambio gaseoso, vale decir, que lo promueven o que hacen que dificulten el intercambio gaseoso. Bueno, para poder abordar estos nuevos temas, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el video anterior, repasando cuáles son las funciones del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene como principal función el intercambio de gases. Ya dijimos, adquirir oxígeno desde el ambiente y eliminar el dióxido de carbono, que es el desecho de nuestra respiración celular, ¿ya? Es decir, participar de la respiración interna y externa. Eh, Además, el sistema respiratorio interviene en la regulación del pH corporal y nos protege contra agentes patógenos y sustancias irritantes que son inhaladas. Yo les contaba que una de las principales barreras de nuestro sistema inmunológico eh, es la piel y las mucosas, ¿ya? Porque son las que nos relacionan con el medio externo. En ese sentido, las vías respiratorias son una barrera inmunológica muy importante, porque a través del aire que nosotros respiramos vamos a poder inhalar o inspirar gran cantidad de microorganismos. Y son justamente las vellosidades que tenemos en las vías nasales, es justamente el mucus producido en todas las vías respiratorias superiores, y además las inmunoglobulinas, macrófagos, y células del sistema inmunológico que se encuentran en estas vías respiratorias, las que nos van a ayudar a eliminar o a controlar a estos agentes, ¿ya? Entonces tenemos todas estas vías respiratorias altas, bajas, dijimos que habían vías de conducción y vías de intercambio gaseoso. Y el intercambio gaseoso propiamente tal se produce en los alveolos. El alveolo, entonces, que es esta unidad funcional, va a tener su célula alveolar de tipo 1, que va a ser la que va a recubrir el 95% de esta superficie, eh, y va a tener también un estrecho contacto con capilares sanguíneos, que también van a tener una capa celular solamente de un epitelio, perdón, vascular de una sola célula epitelial, lo cual va a dejar un espacio muy pequeño de 0,5 micras, lo cual permite el intercambio gaseoso. ¿Ok? Bueno, también el sistema respiratorio interfiere o mejor dicho, participa de la vocalización, que es entonces la producción de la voz. Vimos también que en la fisiología del sistema respiratorio, este tiene principalmente dos grandes componentes. En primer lugar, los pulmones, que es el lugar donde se produce el intercambio de gases propiamente tal, y todo un sistema de ventilación pulmonar, que es la pared torácica, los músculos respiratorios y las áreas del sistema nervioso que controlan los músculos respiratorios, ¿ya? O sea, por un lado están los pulmones, que es donde se produce el intercambio gaseoso, y por otro lado está la pared torácica y todos los músculos y nervios que controlan este para darle acción, para darle movimiento, en el fondo a los pulmones, promoviendo la expiración o adquisición de aire o la expiración o liberación del aire en nuestra respiración. Los valores normales de la fisiología respiratoria son que en reposo un hombre normal va a respirar entre 12 a 15 veces por minuto. Se inspiran y expiran cerca de 500 mililitros de aire en cada expiración, lo cual equivale a 6 a 8 litros por minuto, y el aire inspirado se mezcla con el gas presente en los alveolos a través de una difusión simple. Se inhalan 250 mililitros de oxígeno por minuto y se excretan 200 mililitros de dióxido de carbono por minuto, ¿ya?
Cabe señalar entonces que no todo el aire que nosotros respiramos es solamente oxígeno y CO2, sino que a su vez está compuesto por otros gases, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora. Vimos también entonces que el sistema respiratorio tiene unas vías respiratorias superiores e inferiores, ¿ya? Las vías, estas vías respiratorias inferiores y superiores se encargan de transportar el flujo de aire, filtrarlo, entibiarlo y humedecerlo para llegar, digamos, a los alvéolos y que se dé la respiración o el intercambio gaseoso. En las vías respiratorias superiores teníamos la nariz, fosas nasales, senos paranasales, boca, faringe y laringe, y en las vías respiratorias inferiores la tráquea, bronquios, bronquiolos, que ahí no aparecen, pulmones y alvéolos. Teníamos también en nuestro sistema respiratorio componentes accesorios, como era la pleura, que es esta envoltura que tienen los pulmones, y la pared torácica con los huesos, articulaciones y músculos del tórax que le sirven para dar estos movimientos de elevación y aumento de volumen em, para promover la inspiración y la expiración cuando corresponda. ¿Ya? Y aquí vamos entonces con un poco de materia nueva, los volúmenes pulmonares, ¿ya? Voy a correr aquí el video, creo que por aquí, a ver, ahí, no, voy a achicarlo mejor, ahí sí. Bueno, los volúmenes pulmonares. Convencionalmente, las cantidades de aire comprendidas entre dos niveles contiguos se denominan volúmenes y la suma de dos o más de estos volúmenes se van a ir denominando capacidades. ¿Ya? Primero vamos a hablar de los volúmenes pulmonares. Tenemos el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra en una inspiración o sale en una expiración, pero en una condición de reposo, ¿ya? Este volumen corriente está representado aquí de color celeste o de un color, sí, casi gris, ¿ya? Esos son 0,5 litros o 500 cc o 500 mililitros de gas inspirado y expirado. Tenemos un volumen de reserva inspiratoria, que lo tenemos acá, la cual es la cantidad máxima de aire que se puede inspirar por sobre el nivel de inspiración espontánea de reposo, ¿ya? Es decir, es la cantidad máxima que podemos inspirar, eh, pero de una manera forzada, o sea, después de que nosotros generamos una expiración donde eliminamos la mayor cantidad de aire, el mayor cantidad de volumen que nosotros podemos inspirar y mantener es este volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Que equivale a 3 litros. Tenemos el volumen de reserva expiratorio, que lo tenemos acá, que es la máxima cantidad de aire que se puede expulsar a partir del nivel expiratorio espontáneo normal, ¿ya? O sea, nosotros inspiramos y expiramos en una condición de reposo, pero si nosotros forzamos nuestra expiración, nosotros vamos a poder mover este volumen de reserva expiratorio de 1,5 litros más de volumen que nosotros vamos a poder eh, eliminar. ¿Ok? Por otro lado tenemos el volumen residual, que está representado aquí, que si se dan cuenta no está incluido dentro de esta curva con estos flujos de aire, porque es la cantidad de aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada máxima. Este volumen no puede medirse con el espirómetro y es la cantidad entonces de aire que queda por siempre en el pulmón y que no está en juego en la respiración. Vale decir que cuando nosotros inspiramos y expiramos, ya sea en una condición de reposo o en una condición forzada, siempre va a quedar una cantidad de volumen residual en los alvéolos con tal de que los alvéolos se mantengan inflados o que mantengan un volumen de aire en su interior. ¿Ok? Si no hubiera un volumen residual, estos alvéolos colapsarían o
Dicho de otro modo, se cerrarían. Bueno, vamos a ver entonces ahora las capacidades. Las capacidades son 4 y son justamente las que se van relacionando con estos volúmenes respiratorios. Tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen máximo de gas que puede inspirarse a partir de una expiración normal. Comprende los volúmenes corriente y de reserva inspiratoria. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, componen entonces esta capacidad inspiratoria, que es el máximo volumen de gas que se puede inspirar a partir de una expiración normal. O sea, nosotros expiramos sin forzar y podemos inspirar con gran fuerza o con la mayor, digamos, capacidad posible, y eso va a componer la capacidad inspiratoria. Tenemos la capacidad vital, que es la cantidad total de aire movilizado entre una inspiración y una expiración máxima. Incluye el volumen corriente y los volúmenes de reserva inspiratoria y de reserva expiratoria. ¿Ok? Entonces, capacidad vital compuesta de volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria. Capacidad pulmonar total. Esta. La capacidad pulmonar total es la cantidad de gas contenido en el pulmón en una inspiración máxima. Corresponde a la suma de los 4 volúmenes, ¿ya? Es decir, la capacidad pulmonar total está compuesta por el volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. La capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional, que la podemos ver aquí, es el volumen de gas que permanece en el pulmón al término de la expiración normal. Representa la suma del volumen residual con el volumen de reserva expiratoria. Estas divisiones o estas subdivisiones de capacidades tienen una significancia fisiológica. Bueno, aquí podemos ver en esta tabla a qué cantidad de volúmenes corresponden cada una de estos volúmenes o capacidades respiratorias. Me refiero a qué cantidad de volúmenes en mililitros o en litros, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que el volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente suele ser de 500 cc. El volumen de reserva inspiratoria, 3 litros. El volumen de reserva expiratoria, aproximadamente 1,2 litros. Y un volumen residual también de 1,2 litros. La capacidad vital es de 4,7 litros, mientras que la capacidad inspiratoria es de 3,5 litros, la capacidad funcional residual de 2,4 litros y la capacidad pulmonar total de 5,9 litros. ¿Ya? Aquí aparecen entonces la definición de cada uno de estos volúmenes y capacidades. Bueno, si hablamos del sistema respiratorio, tenemos que hablar de la elasticidad y de la resistencia de las vías y de los órganos que componen el sistema respiratorio. Para lograr la movilización del aire, los músculos respiratorios deben vencer dos tipos de fuerzas que se oponen justamente a la movilización de este aire, ¿ya? Estas dos fuerzas son la elasticidad del pulmón y las resistencias de la fricción, ¿ok? Entonces, perdón, la elasticidad del pulmón y del tórax tiende a mantener esta estructura en su posición de equilibrio al final de la expiración. En caso del pulmón, esta se opone a la inspiración, pero es propulsora de la expiración en cualquier nivel de volumen pulmonar, ¿ya? O sea, el pulmón en una condición normal o su posición de equilibrio es la posición que se encuentra al final de la expiración. Recordemos que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo eh, en una, en una situación de reposo. ¿Ok? El tórax se expande fácilmente cuando el volumen pulmonar está por sobre la capacidad pulmonar residual.
perdón, la capacidad funcional residual y que resiste a reducir su volumen bajo este nivel, ¿ya? O sea, el volumen mínimo que va a tener el pulmón va a ser esta capacidad funcional residual y el, el pulmón va a resistir en cierta medida a aumentar su volumen o a disminuirlo de esta posición de equilibrio. ¿Ok? La otra resistencia, y bueno, esta es la elasticidad del pulmón. La otra fuerza con la cual tiene que combatir el aire es la resistencia de fricción. La resistencia de fricción se debe principalmente al roce del aire con las vías aéreas y en menor grado a la fricción interna de los tejidos del aparato respiratorio. La energía invertida en vencer esta resistencia no es recuperable. Recordemos que la mayor resistencia se va a dar en las vías aéreas superiores, ya que estas tienen un volumen pequeño y viene el aire con una, el flujo de aire viene con una alta fuerza. ¿Ok? Entonces es ahí donde va a haber una mayor resistencia. Factores que ayudan a la elasticidad del pulmón. Si bien estamos diciendo que el, el flujo de aire tiene que luchar contra la elasticidad del pulmón. El pulmón en sí es un órgano elástico y es elástico gracias a diferentes factores que lo posibilitan. Por ejemplo, la estructura del parénquima pulmonar es una estructura fibroelástica, lo cual quiere decir que tiene una capacidad de estirarse. ¿Ok? La tensión superficial también de la interfase aire-líquido alveolar, como nosotros dijimos, tiende a hacer colapsar los alveolos, va a tender a reducir su volumen. También sabemos que aquí se encuentra el surfactante pulmonar que va a mantener un volumen mínimo de este alveolo. El tejido elástico y conectivo de los vasos y bronquios, ¿ya? Que también contribuye a la elasticidad del pulmón, ya que todos estos vasos sanguíneos y los bronquios están con musculatura lisa, la cual puede contraerse o relajarse según se requiera. Y por otro lado, el contenido de sangre del lecho vascular. Nosotros aquí vemos en esta imagen la presión en el sistema respiratorio. Vamos a ver que las presiones en el sistema respiratorio están compuestas por justamente la elastancia o la elasticidad del sistema respiratorio, principalmente del pulmón, multiplicado por el volumen, que el volumen se refiere al volumen de aire inspirado, más la resistencia de la vía aérea, ¿ya? Que la resistencia a menor diámetro o menor volumen va a haber mayor resistencia, el cual va a estar también multiplicado por el flujo de aire en la vía aérea, más la presión positiva al final de la expiración. ¿Ok? Todos estos componentes forman la presión en el sistema respiratorio y entonces, como dijimos anteriormente, los dos principales factores son la elasticidad del sistema respiratorio, dicho de otro modo, la elasticidad de los pulmones, y la resistencia de las vías respiratorias. ¿Ok? Esos son los dos principales factores. Ahora, si hablamos del intercambio gaseoso, también tenemos que hablar del espacio muerto, porque quizá en primera instancia uno creería que todo el aire que nosotros movilizamos inspirando y expirando provoca un intercambio gaseoso, pero la verdad es que eso no es así. De hecho, la mayoría del gas que nosotros movilizamos en la respiración no se intercambia, ¿ya? O no produce ese intercambio gaseoso. Entonces, el intercambio gaseoso en el sistema respiratorio ocurre solo en las porciones terminales de las vías respiratorias, o sea, solamente en los alveolos o los bronquiolos respiratorios. El gas que ocupa el resto del sistema no está disponible para el intercambio gaseoso, o sea, todo ese gas que queda en las vías respiratorias altas, en la tráquea, en los bronquios lobares, en las primeras subdivisiones de los bronquiolos,
es un espacio muerto anatómico, ¿ya? Es un espacio que va a tener aire, pero que no va a estar siendo capaz de producir este intercambio gaseoso del cual tanto hemos hablado, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de espacio muerto. Uno es el espacio muerto anatómico, que es el volumen del sistema respiratorio con excepción de los alvéolos, o sea, todas las partes donde se conduce el sistema, perdón, donde se conduce el aire, pero no hay intercambio gaseoso. Y por otro lado tenemos el espacio muerto total, que es el espacio muerto fisiológico, que es el volumen de gas que no se equilibra con la sangre, o sea, la ventilación desperdiciada. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando todo el tiempo hemos estado hablando de que en los alvéolos se produce el intercambio gaseoso, no todo el gas que llega a los alvéolos realmente se intercambia. No todo el volumen de gas que llega a los alvéolos se equilibra con la sangre. Eso quiere decir, entrega su oxígeno y recibe su dióxido de carbono. Solamente una porción del total del aire inspirado y una porción del total del aire que se encuentra en los alvéolos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, un varón que pesa 68 kilogramos, solo los primeros 350 ml de los 500 inspirados en reposo se mezclará con el aire de los alvéolos. Por el contrario, con cada expiración, los primeros 150 ml expirados representan el gas que ocupaba el espacio muerto y solo los últimos 350 ml corresponden al gas de los alvéolos, ¿ya? Reitero entonces, de esos 350 ml que quedan en los alvéolos, tampoco todo ese gas se equilibra con la sangre, o no todo ese gas genera un intercambio gaseoso con la hemoglobina de los glóbulos rojos. Bueno, hablemos de la composición del aire y de las presiones parciales de los gases. Eh, Aquí quisiera hablar de esta tabla primero que dice como título composición del aire. Aquí vamos a ver cuatro tipos de aire, ¿ya? El aire atmosférico, el aire humidificado, el aire alveolar y el aire expirado. Vamos a ver que siempre que hablemos del aire vamos a hablar principalmente de estas cuatro, de estos cuatro gases, ¿ya? Del nitrógeno, del oxígeno, del dióxido de carbono y del agua, o de vapor de agua, si es que se encuentra, cuando se encuentra, digamos, en estado gaseoso. Entonces, el aire atmosférico, que es el aire eh, que nosotros respiramos, ¿cierto? Tiene una presión total de 760 milímetros de mercurio, de los cuales la mayoría de esta presión va a ser compuesta por el nitrógeno. Pero también vamos a encontrar una alta concentración de oxígeno, ¿ya? 159 milímetros de mercurio. Y baja concentración de dióxido de carbono y baja concentración de agua o vapor de agua. Cuando nosotros inspiramos este aire atmosférico, este va a entrar por nuestras vías respiratorias y se va a humidificar. Nosotros sabíamos, ¿cierto?, que las vías respiratorias lo que hacen es justamente filtrar, calentar y humidificar el aire inspirado. ¿En qué se traduce eso? Que la concentración de nitrógeno va a disminuir, que la eh, presión de oxígeno también va a disminuir y la presión de agua o de vapor de agua va a aumentar considerablemente. Va a pasar de 3,7 a 47 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que el aire que nosotros estamos, que se encuentra dentro de nuestras vías respiratorias, ya tiene una mayor proporción de agua en relación al aire atmosférico. Luego este aire, ¿cierto?, va a llegar hasta los alvéolos y ahí se va a equilibrar, va a ser un aire que va a estar en equilibrio con la sangre y que también va a cambiar sus presiones parciales. Va a tender nuevamente a mantenerse estable ese nitrógeno, eh, la presión de oxígeno va a seguir disminuyendo a 104
el CO2 va a aumentar o la presión de CO2 va a aumentar, ¿ya? Esto porque eh, en los alvéolos se va a estar recibiendo el CO2 proveniente de la respiración celular y la proporción de agua o de vapor de agua va a seguir en 47 milímetros de mercurio. Por último, el aire expirado, o sea, el aire que nosotros vamos a sacar de los pulmones, va a mantenerse la concentración de nitrógeno o la presión de nitrógeno, va a aumentar la presión de oxígeno en relación a lo que se encuentra en el alveolo, va a disminuir levemente la presión de CO2, pero aún así, si nosotros nos fijamos en el aire expirado, tiene una presión de CO2 bastante mayor que el aire atmosférico, ya que nosotros le vamos a estar entregando en los pulmones nuestro CO2, que es el que se encuentra, digamos, como resultado de nuestra respiración celular, y la cantidad de vapor de agua va a ser la misma. Es decir, nosotros expiramos aire que sigue estando humidificado. ¿Ok? Esta composición del aire en sus diferentes etapas, ¿cierto? Aire atmosférico, aire humidificado, que es un aire de inspiración, aire alveolar, que es cuando llega a los alveolos, y aire expirado, todas estas proporciones de presiones la podemos ver en esta imagen que tenemos acá, ¿ya? Entonces, el aire inspirado tiene estas presiones: nitrógeno de 596, oxígeno de 158 y CO2 de 0,3. Fijémonos entonces, más que en el nitrógeno, que prácticamente se mantiene estable todo el tiempo, en el oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Eh, la gran variación, digamos, de presiones que se produce desde el aire inspirado al aire que se encuentra alveolar se da principalmente en las variaciones de la presión de vapor de agua, porque este es un aire que se encuentra humidificado o que se humidificó en la vía respiratoria y que llegó así al alveolo. Tenemos una presión de oxígeno que disminuye con relación al aire inspirado, pero que luego vamos a ver que es una presión de oxígeno bastante más alta que la que se encuentra sistémica, ¿ok? Y también vemos una presión de CO2, que es una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio, lo cual es elevado en relación al aire inspirado, porque dijimos que aquí se entrega el CO2 de la respiración celular y que luego posteriormente va a ser el gas también expirado, ¿ok? Entonces, tenemos este aire inspirado con estas proporciones, pasa a los alvéolos, cambian algunas de esas presiones, se humidifica este aire, se le entrega dióxido de carbono, disminuye la presión de oxígeno y luego esta sangre oxigenada, ¿cierto? Va a dirigirse hacia las arterias. En las arterias vamos a tener estas presiones, ¿ya? Las cuales son eh, un oxígeno de 95 milímetros de mercurio, un dióxido de carbono que se mantiene en estos 40 milímetros de mercurio, y también las presiones de vapor de agua y de nitrógeno que se mantienen estables. Luego, en los capilares es donde se produce este intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué pasa en los capilares? En los capilares, fíjense, esta presión de oxígeno pasa de 95, hay una entrega, digamos, de menos 40 milímetros de mercurio de oxígeno, por lo cual la presión de oxígeno disminuye hasta 40 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión parcial de CO2 aumenta, porque aquí, cierto, se produce toda esta entrega del desecho de la respiración celular, y aumenta la presión de CO2 a 46. Las presiones de vapor de agua y de nitrógeno se mantienen estables. Entonces, este aire que ya está desoxigenado se llega nuevamente a los alvéolos pulmonares con tal de mezclarse con el aire inspirado y liberar a través de la expiración nuestros desechos metabólicos, ¿ya? En este siguiente cuadro se hace la comparativa entre la sangre arterial y la sangre venosa, ¿ya? La sangre arterial tiene una presión de oxígeno que es de 95 milímetros de mercurio.
con una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio, ¿ok? Lo cual lleva a una hemoglobina saturada al 97%. Esa es la sangre arterial. Recordemos que en general la sangre arterial va a mantener sus niveles de presiones de gases estables. Por otro lado, la sangre venosa tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, una presión de CO2 de 46 milímetros de mercurio y una hemoglobina con un porcentaje de saturación del 75%. ¿Ok? Entonces, por supuesto que la sangre arterial, nosotros sabemos que es la sangre oxigenada, por lo cual va a haber una mayor cantidad de oxígeno en comparación a la sangre venosa. Y por otro lado, la sangre venosa es la sangre desoxigenada y también rica en CO2. Ahora bien, vamos a ver que hay una mayor cantidad de CO2 en la sangre venosa, pero esta no es mucho mayor a la de la sangre arterial, ¿ya? Como para tener conciencia de que el desplazamiento del CO2 en realidad no es tan grande como el del oxígeno. Bueno, los gases se difunden en los alvéolos, perdón, se difunden de los alvéolos a la sangre en los capilares pulmonares o viceversa a través de la delgada membrana alveolo-capilar, formada por el epitelio pulmonar y el endotelio capilar, y sus membranas basales funcionales. ¿Ya? Aquí se mezclan estas membranas basales y tenemos una distancia muy corta entre los capilares y los alvéolos, permitiendo este traspaso gaseoso. Las sustancias que pasan de los alvéolos a la sangre capilar alcanzan un equilibrio en los 0,75 segundos. Tarda la sangre en atravesar los capilares pulmonares en reposo y depende de su reacción con otras sustancias en la sangre. ¿Ok? Entonces, se demora un pequeño lapso de tiempo esta entrega de los gases respiratorios. Ahí. Bueno, difusión de los gases de membrana alveolo-capilar. Dice, el oxígeno tiene un comportamiento, perdón, intermedio entre el óxido nitroso y el monóxido de carbono. Ya, recordemos en realidad que la mayoría del nitrógeno, de estas presiones parciales de nitrógeno que hablamos, se expresan a través de óxido nitroso. La hemoglobina capta el oxígeno, pero con mucho menor avidez o con menor fuerza que el monóxido de carbono, y consigue el equilibrio con la sangre capilar cerca de los 0,3 segundos. Por ende, su captación está limitada por la perfusión, ¿ya? La capacidad de difusión de los pulmones para un gas determinado es directamente proporcional a la superficie de membrana alveolo-capilar e inversamente proporcional a su grosor. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Ya? Que eh, el óxido nitroso, como es un gas, este difunde a través de los vasos sanguíneos y llega y llega a los alvéolos capilares, pero siempre se mantiene más o menos en una misma presión, ¿ya? Distinto es el caso del oxígeno y el monóxido de carbono, los cuales viajan a través de la hemoglobina. Eh, la afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono es mucho mayor a la afinidad que tiene por el oxígeno. Por lo tanto, todo el monóxido de carbono que se genera en la respiración celular va a ser, va a ser acoplada a la hemoglobina, formando la carboxihemoglobina. Mientras que el oxígeno va a transportarse, digamos, desde los alvéolos hacia los tejidos a través de la oxihemoglobina o a través de la combinación de la hemoglobina con este oxígeno, ¿ya? Bueno, veamos la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina. Tenemos que, bueno, aquí tenemos el aire, los pulmones, la sangre y los tejidos. Sería todo digamos, el camino que va a finalmente eh, recorrer el oxígeno y que va a venir de vuelta el dióxido de carbono.
Entonces, en una inspiración, nosotros tenemos en el aire atmosférico una presión cercana a los 150 milímetros de mercurio para el oxígeno, la cual comienza a disminuir al llegar a los pulmones y a los alvéolos, continúa disminuyendo en la sangre arterial y luego, por supuesto, va a disminuir aún más en los tejidos porque se va a traspasar este oxígeno hacia las células y se va a traer de vuelta el CO2. Por otro lado, el dióxido de carbono o CO2 viene desde los tejidos, se traslada a través de la sangre venosa, llega a los pulmones y también esta presión disminuye mucho en el aire porque llega a los 0,3 milímetros de mercurio porque, bueno, se mezcla con todos los otros componentes del aire atmosférico, pero para el efecto, digamos, de nuestra fisiología, es aquí donde el dióxido de carbono se libera, hacia el exterior. ¿Ok? Bueno, la dinámica de la reacción de la hemoglobina con el oxígeno la convierte en un transportador de oxígeno muy adecuado. La hemoglobina posee cuatro subunidades llamadas grupos M, eh, las cuales tienen este grupo M más una cadena polipeptídica. Cada uno de los cuatro átomos de hierro que se encuentran en estos grupos M se une de manera reversible a una molécula de oxígeno, formando la oxihemoglobina. La desoxigenación, o es decir, la entrega de este oxígeno, también es muy rápida, ¿ya? Y esta se produce, por supuesto, en los tejidos. Esta, ¿cierto? La formación de la oxihemoglobina se produce en los alvéolos pulmonares. En los tejidos, estas reacciones se invierten, por lo cual se libera el oxígeno. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina se relaciona con el porcentaje de saturación de la capacidad portadora del oxígeno de la hemoglobina con la PO2. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros aumentamos las presiones de oxígeno, es más probable que la hemoglobina transporte el oxígeno. A medida que nosotros vamos disminuyendo la presión de oxígeno, es más probable que esta hemoglobina entregue el oxígeno, ¿ya? Es así como nosotros aquí podemos ver las presiones parciales de oxígeno cercanas a 100 tienen una mayor porcentaje de saturación de la hemoglobina, lo que quiere decir que tiene una mayor cantidad de oxígeno disuelto por cada 100 ml. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros respiramos aire del exterior, pasa por nuestros pulmones, va a las arterias y luego los tejidos. Si se fijan, esta presión de oxígeno va bajando constantemente, lo cual va a promover que se disocie el oxígeno de la hemoglobina, es decir, que la hemoglobina, entre comillas, suelte el oxígeno y lo deje en los tejidos. ¿Ok? Eso es lo que dice este gráfico. Bueno, veamos otros factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Tres condiciones importantes que influyen en la curva de disociación del oxígeno hemoglobina son el pH, la temperatura y la concentración del 2,3-difosfoglicerato. Glicerato, ¿ya? Vamos a ver, bueno, primero el pH y la temperatura, ¿ok? Tenemos estas dos gráficas que sirven para explicar eso. Un incremento en la temperatura o un descenso en el pH desvían la curva hacia la derecha, ¿ya? Un aumento en la temperatura o una disminución en el pH lo eh, tienden digamos, a mover la curva hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Cuando la curva se desvía hacia la derecha, se requiere una presión de oxígeno mayor para que la hemoglobina se una con una cantidad determinada de oxígeno. Es decir, a mayor temperatura hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y a menor pH o a un pH más ácido, lo mismo, hay una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por el contrario, un descenso de la temperatura o un aumento de pH orienta la curva hacia la izquierda y se necesita una menor presión de oxígeno
para que se una con una cifra determinada de oxígeno. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del pH plasmático, es decir, el pH de la sangre, este se puede calcular según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la cual considera el bicarbonato con la presión de CO2, ¿ya? Los cuales son las dos principales fuentes que contribuyen, digamos, al pH. El bicarbonato como un agente básico y la PCO2 o la presión de dióxido de carbono como un agente ácido, ¿ya? Entonces vimos que estos dos principales factores, el pH y la temperatura, influyen en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si aumenta la temperatura o disminuye el pH, la afinidad va a ser menos. Si disminuye la temperatura o aumenta el pH, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ser más. Es decir, con menos presión de oxígeno es capaz de asociarse en una, en una, digamos, es capaz de asociarse en una cifra determinada con el oxígeno. Bueno, hablamos también que había otra sustancia que afectaba, que era el 2,3-difosfoglicerato. Pero, ¿qué es el 2,3-difosfoglicerato? Es, eh, es primero que todo muy abundante en los eritrocitos, se forma a partir del 3-fosfogliceraldehído, el cual corresponde a un producto de la glicólisis. ¿Qué quiere decir que sea un producto de la glicólisis? Que es un producto o un subproducto del metabolismo de la glucosa. Este es un anión con carga elevada que se une a las cadenas beta de la desoxihemoglobina, ¿ya? Entonces, este 2,3-difosfogliterato sí se puede él unir a la hemoglobina, por lo tanto va a ejercer una competencia con el oxígeno, ¿ok? Un mol de desoxihemoglobina se une a un mol de 2,3-difosfoglicerato y desvía la reacción hacia la derecha, lo cual induce a la liberación de más oxígeno. Es decir, a medida que aumenta la cantidad de difosfoglicerato, va a mover la curva hacia la derecha, es decir, va a disminuir la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Como la acidosis inhibe la glicólisis, ¿ya? En los eritrocitos, la concentración de 2,3-difosfoglicerato cae cuando el pH es bajo, ¿ya? Si tenemos un pH bajo, quiere decir que hay una acidosis. Cuando hay una acidosis, no hay glicólisis. Cuando no hay glicólisis, no hay 2,3-difosfoglicerato porque este es un producto de la glicólisis. Por lo tanto, la curva va a tender hacia la izquierda con tal de compensar o con tal de intentar de que la hemoglobina acepte más oxígeno para contrarrestar esta acidosis. Por el contrario, las hormonas tiroideas, las hormonas del crecimiento y los andrógenos aumentan la concentración de difosfoglicerato, porque todas estas hormonas, las hormonas tiroideas, de crecimiento y andrógenos, son hormonas que promueven la glicólisis y por ende promueven la formación de 2,3-difosfoglicerato. Y si hay más 2,3-difosfoglicerato, disminuye como ya dijimos, la afinidad por el oxígeno de parte de la hemoglobina. Entonces ahí tenemos los tres factores: pH, temperatura y el 2,3-difosfoglicerato. Bueno, transporte y destino del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transporta de tres formas: disuelto en el plasma, es decir, el dióxido de carbono solo en la sangre, unido levemente a la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina puede transportar al dióxido de carbono, y también combinado con agua para formar iones de carbonato, ¿ya? O bicarbonato. Esta es la forma más común en la cual se transporta, perdón, el dióxido de carbono. Se puede pasar al plasma y contribuye al pH, y se vuelve a CO2 y se elimina en los alvéolos. ¿Ya? Hay diferentes formas en el fondo de cómo se va transportando este dióxido de carbono y cómo esto contribuye finalmente al pH sanguíneo
eh, y y cómo vuelve a los alvéolos y se elimina. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el destino del dióxido de carbono sanguíneo? En el plasma disuelto, formado por compuestos carbamino con proteínas plasmáticas y eh, en la hidratación amortiguado por los hidrogeniones, que son los aniones de hidrógeno, bicarbonato en plasma. En los eritrocitos se encuentra también disuelto, puede formar un carbaminohemoglobina, que es el dióxido de carbono con la hemoglobina. Se puede hidratar amortiguando con hidrogenoides, ya dijimos, el catión del hidrógeno, y un 70% del bicarbonato ingresa al plasma y el cloruro ingresa a las células aumentando los miliosmoles de las células. Bueno, ¿cómo se regula el pH en el equilibrio ácido-base? La verdad es que no vamos a ahondar mucho en este tema, solo quisiera tocar eh, como cosa fundamental de que para el equilibrio del pH nosotros estamos integrando dos grandes sistemas, el sistema respiratorio y el sistema renal, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros veamos también el sistema renal, vamos a tener más capacidad de poder entender cómo se amortigua el pH. Pero bueno, las variaciones de ácido y bases en la sangre están controladas por tres amortiguadores principales. Uno son las proteínas, otro es la hemoglobina y otro es el sistema ácido carbónico bicarbonato. ¿Ok? Las proteínas plasmáticas son amortiguadores eficaces porque tanto sus grupos carboxil libres como sus grupos aminos libres se disocian. ¿Ok? Entonces, las proteínas en sí, las proteínas en circulación, vale decir, son, eh, son importantes amortiguadores. La hemoglobina también es un importante amortiguador porque en sí es una proteína y porque transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. Y el sistema ácido carbónico bicarbonato lo que hace es convertir este bicarbonato con tal de poder transportarlo así a través de la sangre y este a su vez se puede disociar a través de la anhidrasa carbónica, se puede transformar en dióxido de carbono y agua, ¿ya? Eliminando el dióxido de carbono y también eliminando el vapor de agua. Bueno, aquí en el fondo lo que podemos ver en estas dos imágenes es el intercambio gaseoso que se da desde el glóbulo rojo en el alveolo, ¿cierto? En el alveolo y el capilar pulmonar, y también el intercambio gaseoso que se da entre el glóbulo rojo y la célula tisular o la célula de un tejido, ¿ok? En general, entonces, en el alveolo nosotros vamos a ver que este glóbulo rojo va a ser capaz de liberar o liberarse del dióxido de carbono y que va a, a inhalar o ingerir, digamos, el oxígeno, ¿ya? Entonces, el oxígeno va a entrar, se va a asociar a la hemoglobina, la cual está asociada hasta ese momento con un hidrogenión, y va a formar la oxihemoglobina. Y este glóbulo rojo se va a ir con su hemoglobina oxigenada hacia la circulación sanguínea. Cuando este mismo glóbulo rojo llega a los alvéolos, lo que hace es que tiene su bicarbonato, el cual se une al hidrogenión formando ácido carbónico. Ese ácido carbónico, a través de la enzima anhidrasa carbónica, em, disocia este ácido carbónico en agua y CO2, el cual se elimina. ¿Ok? Distinto es lo que ocurre en las paredes de los tejidos, ¿ya? Donde justamente este glóbulo rojo que llega con la hemoglobina asociada al oxígeno, entrega el oxígeno, queda con la hemoglobina más un hidrogenión, ¿ya? Y la célula del tejido va a donar este dióxido de carbono, el cual va a entrar al
al glóbulo rojo, se va a combinar este dióxido de carbono con el agua y a través de la anhidrasa carbónica va a provocar ácido carbónico, el cual a su vez se va a disociar en bicarbonato e hidrogeniones. ¿Ok? Este es en el fondo el detalle de cómo se produce este traspaso de gases. Bueno, ¿cómo se regula la respiración? A grandes rasgos, la respiración se regula a través de, bueno, primero una respiración rítmica basal, ¿ya? La cual está regulada por los centros respiratorios nerviosos, que son el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y parte de la médula espinal. Cuando hablamos de la corteza cerebral, vamos a hablar del control voluntario de la respiración con las neuronas motoras respiratorias y los haces corticoespinales. Si hablamos del bulbo raquídeo, este es el control involuntario de la respiración, ¿ya? Donde este es el que controla efectivamente nuestro ritmo respiratorio. Tenemos también la protuberancia, que tiene el centro neumotáxico y el centro amnéusico, que es el que está encargado de las pausas respiratorias. Y también tenemos la regulación vagal, que es la que se encarga, a través del nervio vago, del estiramiento de los pulmones durante la inspiración, ya que el nervio vago es el que inerva estos músculos del diafragma y los intercostales em, que participan entonces en el proceso de la inspiración. A nivel entonces de la médula cervical, el nervio frénico estimula el diafragma, en la médula torácica los músculos intercostales externos, la inervación de los músculos intercostales internos y otros músculos expiratorios. Las neuronas motoras llegan a los músculos expiratorios y se inhiben cuando se activan las que inervan los músculos inspiratorios y viceversa, ¿ya? O sea, mientras se encuentran los músculos inspiratorios actuando, los músculos expiratorios están en relajo. Cuando los músculos expiratorios están contraídos, los músculos inspiratorios están en relajo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las tres principales, digamos, fuentes que, que llaman a la regulación de la respiración, que son, en primer lugar, las emociones y el control voluntario. Las emociones porque, por supuesto, estar en un estado de reposo o estar en un estado eh, activo, digamos, va a determinar si nosotros aumentamos o disminuimos nuestra frecuencia respiratoria, también las concentraciones de presiones parciales de CO2 y también las presiones parciales de oxígeno y de pH. Todas estas van a ir entonces a nuestro grupo, digamos, respiratorio dentro de nuestro sistema nervioso, donde se incluyen diferentes estructuras y van a determinar entonces la contracción o relajación de estos músculos inspiratorios o expiratorios. Bueno, ¿cómo más entonces se regula esto? A través de un control químico, que es el control que se establece por las concentraciones de CO2, y eh, también por un control no químico, que es con los aferentes vagales de los receptores de las vías respiratorias y pulmonares, los aferentes de la protuberancia, hipotálamo y sistema límbico, aferentes de los propios receptores, que son los que, o propioceptores que determinan que las concentraciones de las presiones parciales de los gases están, están, digamos, dentro de los parámetros, y los aferentes de los vasoreceptores arteriales, auriculares y ventriculares y pulmonares. ¿Ok? Bueno chicos, entonces en esta clase nosotros lo que hicimos fue describir los volúmenes y capacidades pulmonares, conocimos en detalle cómo se produce este intercambio gaseoso, las presiones que están involucradas y también las interacciones químicas, digamos, de algunas enzimas como la anhidrasa carbónica y cómo viajan estos ácidos eh, y estos gases, digamos, a través del sistema respiratorio, eh, como dióxido de carbono, como oxígeno, también como bicarbonato.
y, bueno, conocer los factores que afectan a este intercambio gaseoso. Hablamos de la temperatura, del pH, del 2,3-difosfoglicerato, entre otros. Bueno, chiquillos, esa es entonces la clase 2 del sistema respiratorio. Es en realidad, pesada esta unidad, es alta cantidad de materia. Solo estamos tratando de pasarla de una manera un poco resumida, pero bueno, chiquillos, eso es. Ojalá que les vaya bien. Cualquier duda o consulta, háganla llegar a través del correo. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén bien.